digamos, después de esta explicación, hemos estado viendo justamente todo este camino de la formación ciudadana y vemos este impacto de la tecnología en los desafíos de la enseñanza también. Y quisiera que nos contaras, Lea, que tenemos aquí en el panel, cómo estamos en el Perú en esta formación de la ciudadanía digital. Bueno, gracias primero. A ver. Acá, ya. Gracias por la presentación, por la invitación. Y no sé si gracias por la pregunta, pero ¿cómo estamos? Primero hay que entender que ciudadanía digital se compone de dos palabras, ¿no? Y ciudadanía, acabamos de tener toda una charla muy movilizadora. Finalmente, la ciudadanía digital no es otra cosa que el ejercicio de nuestra ciudadanía, pero en todo este nuevo espacio que nos ofrecen, ¿no?, los entornos digitales y cada vez más crecientes con las redes sociales y con todas las oportunidades que tenemos de interacción. Y cuando hablamos entonces de una ciudadanía digital, tenemos que entender que la base es el desarrollo de una ciudadanía, de esta conciencia, ¿no?, del ejercicio de mis deberes, de mis derechos, una conciencia de responsabilidad personal y social, para luego agregarle valor con el tema digital. Entonces, por un lado, tener conciencia que la ciudadanía digital no aparece, no va a crear algo nuevo si la ciudadanía primero no está trabajada. Y en el plano concreto de lo que sería una ciudadanía digital aplicada en el desarrollo, por ejemplo, de la formación docente, de toda esta explicación que nos mostró al principio Luis, de los 9 componentes de la ciudadanía digital, yo rescato 3 en los que me enfoco, por ejemplo, en la formación de docentes, que tiene que ver con el desarrollo de la identidad digital, que no solamente va para docentes, sino para estudiantes, todo el desarrollo de prácticas saludables sobre el uso de las tecnologías, que va desde la autorregulación, también prácticas ergonómicas, ¿no? Acá están apareciendo muchos más problemas respecto a la salud, a las manos, a postura, tanto en adolescentes, en niños como en adultos. Entonces el tema de la seguridad y las prácticas saludables es un conjunto de hábitos que hay que tener desarrollados para poder hacer un uso de las tecnologías. Y el último gran componente de la ciudadanía digital es la participación. Entonces, al trabajar en una ciudadanía digital buscamos amplificar, digamos, las posibilidades de una actuación responsable, segura, sana, feliz, productiva en estos ámbitos digitales. Y en la escuela tenemos en nuestro currículo 2 competencias sobre esos temas. Hay una competencia 16 que habla de ciudadanía y una competencia 28 transversal ahora que habla de se desenvuelve en entornos virtuales, pero no basta eso para desarrollarlas. Como hablaba Carmen, esto hay que desarrollarlos por competencias, ¿sí? Y si no está la ciudadanía, lo que venga a sumarse con el desarrollo de habilidades digitales no va a permitir desarrollar ciudadanos responsables, porque a la base de estas 2 hay algo fundamental, que es el tema de las habilidades socioemocionales. Si no hay habilidades socioemocionales, no hay ciudadano, y menos ciudadanía digital. Entonces, tenemos que concatenar estos 3 elementos y verlos desde una visión de desarrollo de vivir estas competencias. Entonces, el reto es bien grande, y creo que nos está generando algunas tensiones hoy en día sobre las cuales quisiera apuntar. Las TICs, yo soy una promotora de la incorporación y el aprovechamiento de las TICs para poder aprender, pero tal vez este discurso en el cual las TIC nos iban a brindar así acceso a toda esa información, a democratizar el acceso, a darnos condiciones de equidad, ¿no?, de uso, tal vez no están produciéndose. Y lo que se está generando son nuevas tensiones que tenemos que observar. Una tensión entre la hiperconexión. Estas cifras yo creo que son más. Yo hago estas encuestas con mis estudiantes de profesores que se dan en formación y están conectados prácticamente todo el día. Hay 6 horas al día cuando duermen que no están conectados, pero tienen la música de fondo. O sea, esta hiperconexión finalmente te está desconectando de cosas fundamentales. Luego también te genera una sobrecarga cognitiva y emocional. ¿Cómo procesas todo eso? Me dicen, ¿cómo procesas tanta información en tanta diversidad de formatos? Tienes todo el cerebro así alumbrado, tu amígdala no puede más. ¿Sí? O sea, es difícil de procesar, sobre todo además en una edad, pensemos en jóvenes, en niños, donde
están en un proceso de desarrollo, de maduración de toda su capacidad cerebral. O sea, el neocórtex todavía no está desarrollado, termina de desarrollarse a los 23 años. Entonces es pura amígdala y pura saturación. Entonces hay una tensión, ¿sí?, entre cuál es la capacidad de procesamiento que tenemos y finalmente estamos colapsando. Entonces veo muchos estudiantes y jóvenes en estado de ansiedad porque no les da más. No sé si a ustedes. Otra gran tensión es el exceso de información y la capacidad de realmente, no solamente procesarla, pero de ser crítica frente a esta información. Carmen nos hablaba de algo, un fenómeno que está sucediendo, de todo se relativiza. Tengo una información, pero no sé a qué creerla, no sé cómo validarla, mis puntos, mis referentes se están perdiendo. Yo creo que este mundo de la posverdad, donde todo es relativo, hay que revisarlo, porque finalmente no nos estamos quedando con armas para poder tomar decisiones, ¿sí? Y el último punto es algo que ya han hablado tanto Carmen como Luis, este espacio de hiperconexión, de hipersaturación, que no nos da tiempo para estar solos. Y que creemos que estando más conectados, estamos más cerca de todos aquellos que están lejos. Me he contactado con todos mis amigos en mi promoción, con toda la familia que está afuera, pero tal vez estoy más desconectado del que está al lado. Tal vez mi familia es solamente un grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Muchas gracias, Lea. Luis, no sé si podrías comentarnos, ahora en este día en el CADE estamos viendo cómo la ciudadanía consiste pues, en ese avance entre formar personas que se involucren realmente por su sociedad. No basta ser habitante, sino para ser ciudadano hace falta ir creciendo, involucrarse en las cosas que pasan por el bien común. ¿Podrías contarnos, en tu experiencia, qué estrategias se pueden abordar en los colegios para lograr esta formación en la ciudadanía digital? Sí. Os podría contar una experiencia que tenemos en Interaction. No sé si se puede poner una slide. Nosotros trabajamos con los diagnósticos de los colegios. Es un diagnóstico de estilos de vida digital donde, por un lado, recibimos a través de una encuesta en el colegio, que es totalmente anónima, datos cuantitativos, pero de cómo se utiliza la tecnología, números de horas, etcétera. Pero aquí lo más interesante de todo es buscar correlaciones con estrategias de crecimiento de liderazgo en el colegio. De tal manera que esas correlaciones las buscamos con, en parte, la lista que he puesto a la izquierda. Horas de estudio, actividades deportivas, tiempo de lectura, contenidos pornográficos, etcétera. Y precisamente el diagnóstico está en ver esa correlación para recibir por parte de Interaction sugerencias que puedan ayudar a la escuela a mejorar en esos aspectos y no quedarse simplemente en aspectos técnicos de cómo utilizar la tecnología o cuántas horas. O sea, no es simplemente una fotografía, sino es todo una guía de crecimiento en el colegio con la gente joven en temas de estilos de vida digital y crecimiento en liderazgo para mejorar todos esos aspectos. Una vez que tenemos este diagnóstico, ya se puede pasar a estrategias más concretas, que sería la siguiente slide, y que he dividido en dos partes sin entrar a temas de casuística y concretos, que sería la parte individual y la parte social. En la parte individual pienso que tiene importancia la parte fisiológica, porque es precisamente la que influye en las tres siguientes, en las emociones, etcétera, porque cuando el chico está tranquilo, está calmado, es cuando se puede trabajar con él. Y eso se utiliza mucho en consonancia con las emociones. Por ejemplo, en algunos colegios utilizan el método SEL, muy sencillo, del semáforo, de cuando el niño está intranquilo, sacarle la luz amarilla para que respire profundamente, estilo de mindfulness, y pueda reflexionar, que active el córtex que veíamos hace unos minutos y no responda de manera impulsiva. De esa manera se activa la atención que está situada en el córtex, la atención plena,
y es cuando puede ser consciente de lo que está haciendo y ya actuar de manera responsable y tomar decisiones. Eso sería toda la parte individual, que hay diversas técnicas para trabajar en los colegios, y luego se pasaría a la parte social, que sería con todo tipo de dinámicas de grupo, entorno social, que ayuden a expresarse mejor a los alumnos, a trabajar en conjunto, y que por otro lado he visto que hacéis muy bien aquí en el Perú, por lo que he visto en los colegios que he estado visitando. Entonces, tanto la parte social como la parte individual, unidas entre sí, dan mucho potencial a crecer de manera responsable sin estar influenciado por la tecnología. Muchas gracias. Y ahora pasamos a algunas preguntas del público, que es un tema que en los que estamos en el colegio día a día siempre nos preguntamos, una pregunta muy precisa, y es lo siguiente, ¿no? Dice, el celular es el dispositivo más potente en el bolsillo de los alumnos. Se pueden tomar fotos de la pizarra, de las clases, grabar la clase, consultar en Google, etcétera, ¿no? Pero también a la vez este dispositivo te permite jugar, escuchar música, ver un video, comunicarte con tus amigos durante la clase en el chat. ¿Qué nos podrías decir tú, Lea? ¿Qué opinas? Si es mejor prohibirlo o más bien desarrollar estrategias para que su uso dentro del aula sea un uso inteligente. Bueno, ¿quién ha puesto esta pregunta? ¿Qué problemas tiene? Bueno, creo que yo también lo he experimentado y no tengo una respuesta sí o no. Va a depender mucho del tipo de escuela y cómo quiera afrontarlo. Por ejemplo, hay países ya que han decidido, se cierra el celular en la escuela y no se usa, punto. ¿Sí? ¿Por qué? No lo puedo controlar y me genera muchos problemas. Y otros que deciden, bueno, a ver cómo lo controlo. Por ejemplo, el colegio dice, no, en el salón no se puede, en el patio sí. Y eso genera otros problemas, porque en el patio, en vez de salir, jugar, estar, socializar, están todos así aislados de nuevo, ¿no? Entonces, resuelves el problema, no sé, o sea, pensar que prohibiendo en un determinado espacio se resuelve el problema creo que es ingenuo. Lo que hay que hacer es desarrollar habilidades, pero justamente para desarrollar esta habilidad de usar inteligentemente, digamos, este dispositivo, hay que tener una serie de pasos, de regulaciones, de conciencia del otro, de conciencia personal, y eso pasa, yo creo que por poner parámetros, por hacer encuadres. Yo lo que funciona, y creo que no funciona para el tema de ciudadanía, es poner estos encuadres, estas normas de convivencia, estos encuadres mínimos, estos límites, que sean límites firmes, pero también amables. Firmes con lo que uno cree que es importante, ¿no? con cosas que se puedan explicar y que sean razonables, y amables, que sean respetuosas respecto a los demás. Tengo ahí una inquietud, Lea. ¿Tú crees que estas normas tienen que salir de un consenso? Estamos hablando del tema democrático. ¿Crees que tendría que salir del consenso de los estudiantes o deberían ser impuestas por el director directamente? ¿Qué opinas con respecto a eso? Yo creo que tiene que trabajarse primero, dialogarse en todos los niveles. O sea, los docentes tienen que saber cuáles son estas bases firmes sobre las cuales tienen que estar estas reglas. El tema de la distracción es importante, y hay estudios y hay evidencias que se están haciendo al respecto con respecto al nivel de distracción que esto causa cuando uno está, por ejemplo, en situación de examen. O sea, ya hay estudios que revelan que hay una ansiedad que se genera si está calado, y es distinto que si lo pones en la cartera, y que es distinto si lo pones en la mochila afuera o en el locker. O sea, estas cosas ya están estudiadas con evidencias. Entonces, en base a las evidencias que vamos recogiendo, hay que tener ciertos parámetros. Y luego hay que hacer consensos. Yo lo que hago, por ejemplo, con mis estudiantes es trabajo grados de libertad. Podemos utilizarlo porque básicamente hacemos trabajos grupales, proyectos, siempre y cuando esto no afecte estos grados de respeto, de escucha al otro. Una vez que eso se infringe, el grado de libertad baja, por lo tanto lo guardas. Y habrán unos que lo tengan en la canasta o lo tengan en la caja. No siempre es fácil, a veces traigo cunitas para poner a los celulares a dormir, pero hay que manejar y tener reglas claras y consecuencias claras. ¿Sí? En el colegio lo trato de hacer con unos estudiantes y manejar grados de libertad, y cuando ellos cumplen con las cosas que ellos tienen que hacer, se regulan, pueden decidir qué hacer con el celular. Ahora, yo quiero poner el celular como un tipo de tecnología, pero hay otro tipo de dispositivos que son bien útiles en el colegio, como tablets, laptops, y creo que eso es lo que hay que privilegiar. El celular, el tema de la interacción con las redes sociales, y es lo que más se usa y más dispersa.
Entonces, no pensar que el celular es el único dispositivo con el que se pueden hacer grandes cosas para mejorar el aprendizaje. Por supuesto. Muchas gracias. Luis, ¿podrías contarnos, la sesión anterior ha hablado sobre el rol de la familia dentro de esto? Y la tecnología, de hecho, está planteando nuevos retos en la educación de los hijos, maneras de criar, dificultades que pueden aparecer. ¿Cómo crees tú que la escuela puede ayudar en esta enseñanza, ayudar al padre a establecer esto o afrontar estos nuevos retos en la crianza que está abriendo la tecnología? Bueno, como decía Carmen, es difícil buscar recetas para que las familias acerten en este tema. Yo me voy a atrever a proponer alguna y es en consecuencia por lo que hemos visto en conversaciones con muchas familias, que hoy en día muchas veces es el tema de la conversación. La conversación ha pasado de ser, en muchos casos, entre padres e hijos a ser entre hijos y abuelos. Y luego también el lugar de la conversación ha cambiado a lo que los americanos llaman el talking machine, que es en el coche. Cuando vamos de camino al colegio a dejar a los niños hablamos con ellos, pero luego en casa dedicamos menos espacios de tiempo a hablar con ellos. Y me parece que hay un campo muy interesante que mejorar. ¿Y por qué? Hay una autora americana, Sherry Turkle, que dice que hay que distinguir entre conexión y conversación. Ella está a favor de la conexión, de la tecnología. Pienso que aquí todos nosotros lo mismo, pero si focalizamos la importancia en la conexión, eso lleva un poco a la hipervigilancia. Hipervigilar que estoy al día consultando el móvil continuamente, y eso en la gente joven produce ansiedad. Y la ansiedad veíamos en el cuadrante que lleva a la depresión, a no focalizarse en lo importante, porque es lo impulsivo, lo rápido. Y por el contrario está la conversación, que es la parte lenta. Tengo que escuchar, tengo que saber qué me están diciendo, comprenderlo, no interrumpir, tengo que buscar la empatía con la otra persona. Esto es el proceso reflexivo, que en las familias es donde se puede lograr. Ratos de conversación concretos, largos, donde les vamos educando y formando. Y por ir más a lo concreto, ya que estamos en lo tecnológico, hay varias campañas que a mí me gustan y que me parecen interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, que en las comidas el móvil siempre esté fuera del comedor o de la cocina, del lugar donde se coma, de tal manera que haya diálogo en uno de los momentos más interesantes y familiares del día. Otro interesante, por ejemplo, un detalle pequeño, es el parking de móviles para la noche. De tal manera que cuando nos vamos a la cama dejamos los móviles cargando en un parking ya predefinido por el padre y que está fuera de los cuartos de los miembros de la familia. De tal manera que favoreces que se duerma bien, que no se pierda tiempo o ratos de lectura por la noche en casa, de conversación, etc. Entonces me parece que ir logrando es un detalle pequeño, el de la conversación, pero que da mucho valor a la familia y lo enriquece y favorece la tecnología, pero utilizándola en su momento. Perfecto. Muy bien, yo creo que hemos consumido el tiempo y podríamos seguir conversando sobre estos temas apasionantes de cómo la tecnología cambia o configura también la cultura y la manera de educar, no solamente en el colegio, sino también en la casa. Muchísimas gracias, Lea. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias.